Buenas noches, somos el grupo número 3 y vamos a hablar acerca del Decreto Supremo número 0813 del año 2011, que habla acerca del reglamento de direcciones departamentales de educación. Los integrantes del equipo somos Jessica Claro, Katia Tejerina y mi persona Inés Luna. Vamos a empezar con el artículo 1 que habla del objeto de esta reglamentación. Nos dice que el presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la estructura y la composición y las funciones de las direcciones departamentales de educación. Entonces tenemos como capítulo 1 el marco institucional, el artículo 2 que nos habla acerca de la naturaleza jurídica. Las direcciones departamentales de educación establecidas en el artículo 070 de la ley, ley 070, perdón, Lizardo Pérez y Avelino Signani, nos dice, ¿no?, que estas entidades son públicas y están bajo tuición del Estado, del Ministerio de Educación específicamente, y se constituyen en personas jurídicas de derecho público y estas tienen, ¿no?, sede en las capitales de los departamentos, es decir, hay 9, uno por departamento. El artículo 3 nos habla de su misión institucional y la competencia que tienen. Las direcciones departamentales de educación tienen la misión de implementar de manera transparente y oportuna las políticas educativas y de administración curricular en el departamento de su jurisdicción, así como también la administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, las competencias y sus funciones. También ejercen competencia a nivel departamental sobre la administración y gestión de la educación. Las funciones que vienen a estar en el artículo 4 nos habla, por ejemplo, que ellos deben de velar el adecuado funcionamiento de las unidades educativas, de los centros educativos fiscales, privados y de convenio también, que estén, ¿no?, dentro del sistema educativo plurinacional en el ámbito de sus jurisdicciones, es decir, en su departamento. También deben de promover actividades para el desarrollo de la investigación, de la ciencia y la tecnología en el ámbito de su competencia. También ellos deben generar mecanismos para prevenir los actos de discriminación, de racismo, de corrupción, que estos actos que vayan en desmedro de la dignidad de los actores educativos, ya sean autoridades, directores, docentes, estudiantes. Y también tiene que garantizar, ¿no?, que ellos, si ven alguno de estos problemas, dificultades en las unidades educativas o centros educativos, deben de aplicar el reglamento de faltas y sanciones, dependiendo si es grave, leve o moderado o muy grave. También tienen entre sus funciones está la de otorgar los diplomas de bachiller de manera gratuita desde el año 2008, que es que esto se realiza. Y esto está de acuerdo a la ley número 33.991 y también a las normas vigentes que hay. También tenemos como parte de sus funciones el velar por el cumplimiento de las funciones de las direcciones departamentales de educación, las direcciones del núcleo, las direcciones de las unidades educativas, y todo esto de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educación. También ellos deben de implementar el currículo base y coordinar la elaboración y la aplicación del currículo regionalizado en sus unidades educativas en todos los niveles, ¿no?, y las modalidades del sistema educativo plurinacional. Ellos también deben de supervisar y evaluar el desarrollo de los procesos educativos y la gestión institucional de las unidades y centros educativos fiscales de convenios y privados también. Y de igual manera deben aplicar, como venía diciendo, el reglamento de faltas y sanciones, dependiendo, ¿no?, lo que diga y las cosas que vayan a pasar en las diferentes gestiones. En el capítulo 2 tenemos la estructura y las atribuciones de las direcciones departamentales de educación. Tenemos 3 instancias. En la primera instancia está el nivel superior, en ella contempla la dirección ejecutiva. En segunda instancia tenemos el nivel ejecutivo, en el cual contempla la subdirección de educación regular, la subdirección de educación alternativa y especial, y la subdirección de educación superior de formación profesional. En la tercera instancia tenemos el nivel operativo, y en ella contempla la dirección distrital educativa, la dirección de núcleo, si es que hubiese, y la dirección de la unidad educativa. También tenemos que nos dice, ¿no?, que las direcciones departamentales de educación están constituidos y apoyados por la unidad de asuntos administrativos y por la unidad de asuntos jurídicos y unidad de auditoría interna.
Estas tienen, ¿no?, entre sus funciones y atribuciones, dice que deben ser definidas en el Manual de Organización y Funciones de las Direcciones Departamentales de Educación. El Ministerio de Educación, mediante la resolución ministerial que sale cada año, cada inicio de gestión, perdón, puede aprobar la modificación de esta estructura de la dirección departamental correspondiente a la solicitud que haga el director departamental y de acuerdo también a la disponibilidad presupuestaria que haya, ¿no?, en el marco de la normativa vigente. Tenemos ahora la instancia superior de coordinación educativa. Esta instancia está integrada por el ministro de Educación, o ministra, perdón, viceministra o viceministro de Educación Regular Alternativa y Especial, también de la viceministra o viceministra del nivel superior de formación profesional, de ciencia y tecnología, y también están los 9 directores departamentales de educación, uno por cada departamento, y entre todos ellos definen las políticas y los lineamientos institucionales del sector educativo. Estos se reúnen dependiendo del tiempo que sea necesario, de acuerdo a una convocatoria que lanza el Ministerio de Educación. Vamos continuando con Katy. Muchas gracias, Luna. Buenas noches, licenciado, compañeros. Y bueno, mencionaba Luna, ¿no?, que existe la máxima autoridad ejecutiva. En este caso es el director departamental de educación y él se encuentra como el representante legal de toda la institución. Eso lo establece el artículo 7. Siguiente diapositiva. El artículo 8 nos habla de la designación del director o directora departamental de educación. ¿Cómo se lo designa? Mediante una resolución ministerial como resultado del concurso de mérito y la competencia o el examen de competencia, ¿no? Si rinde, entonces ya puede ser establecido como director o directora departamental. Ahora, este director tiene que estar controlado, evaluado y tiene que tener un seguimiento a su desempeño. Este seguimiento va a estar a cargo del Ministerio de Educación. Siguiente. El artículo 9 nos habla de las atribuciones del director departamental o de la directora, ¿no? Entre sus funciones está el aprobar el plan estratégico institucional, el POA, el presupuesto y los estados financieros, los cuales deben de incluir el nivel distrital. También tienen que aprobar los reglamentos y los manuales de dirección departamental de educación. Tienen que orientar, supervisar, evaluar el desempeño de los directores distritales de educación, porque los directores distritales están a cargo de los directores departamentales, depende. Organizan y dirigen también la institución en todas sus actividades técnicas, administrativas, financieras y legales. Proponen al Ministerio de Educación el calendario escolar antes de la conclusión de la gestión precedente. Si considerara en la dirección departamental que se necesita hacer una reprogramación al calendario, pueden hacer una reprogramación siempre y cuando justifiquen el por qué están reprogramando, manden sus justificaciones hasta el ministerio y ya ellos designan si sí o si no se procede a hacer el cambio, ¿no? También tienen que gestionar a través del Ministerio de Educación la provisión de los recursos financieros, la infraestructura y los materiales entre las diferentes instancias correspondientes. Siguiente. Administrar los recursos humanos de la Dirección Departamental de Educación, del nivel ejecutivo y el nivel de apoyo. También tienen que designar, posesionar a los directores distritales de educación. Lo van a designar siempre y cuando el director gane lo que decimos las compulsas, el concurso de mérito o el examen de competencia que está reglamentado en el reglamento de escalafón y que es emitido por el Ministerio de Educación bajo resolución ministerial. También tienen que emitir resoluciones administrativas para la apertura, modificación o cierre de las unidades educativas y centros fiscales, privados y de convenio en los diferentes niveles y también en las diferentes modalidades de los subsistemas de educación regular, de la educación alternativa y especial, en el marco del reglamento emitido por el Ministerio de Educación. Siguiente. El artículo 10 nos habla de la subdirección de educación y nos dice que la subdirección de educación es la instancia responsable de poder dirigir la ejecución de la gestión educativa y administrativa correspondiente al subsistema.
Cada dirección departamental tiene a su mando subdirecciones. Estas subdirecciones son la Dirección Superior de Formación Profesional, el Subsistema de Educación Alternativa y Especial. Siguiente. El artículo 11 nos menciona que tienen sus funciones las direcciones departamentales, pero en el artículo 11 solamente menciona que tiene sus funciones, no nos dice cuáles son. Para saber cuáles son, eso se lo va a encontrar en el Manual de Organización y Funciones de las Subdirecciones Departamentales de Educación. Siguiente. El artículo 12 nos dice que la Dirección Distrital Educativa, ¿no? Nos dice que la Dirección Distrital Educativa es la instancia operativa de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito de su jurisdicción y que depende de la Dirección Departamental de Educación. Siguiente. El artículo 13 nos habla de la designación del director o directora distrital. ¿Quién lo designa? Es el director departamental de educación, pero previamente tiene que haber ganado el concurso de mérito o vencido el examen de competencia que se emite bajo resolución ministerial, se encuentra establecido en el reglamento de escalafón. El artículo 14 nos habla de las atribuciones del director o directora distrital. Entre sus funciones está el dirigir, orientar y supervisar la gestión educativa, administrativa e institucional dentro de su jurisdicción, solamente a su distrito. Aplicar también las políticas del sistema educativo plurinacional. Anterior, por favor. Y los planes y proyectos del nivel departamental. Ahora sí, siguiente. También tiene que orientar, supervisar y evaluar el desempeño del director de núcleo, supervisar el funcionamiento de las unidades educativas y de los centros fiscales de convenios y también los privados, gestionar ante las instancias correspondientes los requerimientos del director de núcleo, de los centros de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. También tiene que ejecutar el calendario escolar. Aquí pasa casi lo mismo que con el director departamental. Podría el director distrital reprogramar el calendario escolar siempre y cuando haya justificaciones que sean válidas, ¿no? Para eso tendría que remitirlas a la dirección departamental y una vez ya se aprobara o no, ya se procede a ejecutarla, ¿no? A ejecutar ese cambio. Siguiente. También tiene que remitir a la Dirección Departamental de Educación los proyectos de presupuesto y plan operativo del distrito educativo, que deben incluir ahí lo que son los presupuestos y los proyectos educativos del mismo núcleo. También debe de designar a los directores de núcleo, a los docentes, a los administrativos de todos los centros educativos y de su mismo distrito, en coordinación con la Dirección Departamental y también con el Ministerio de Educación. Siguiente. El artículo 15 nos habla de la dirección de núcleo. La dirección de núcleo es la responsable de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito de su núcleo educativo y que va a depender de su dirección distrital educativa. El artículo 16 nos habla de la designación del director de núcleo. Lo mismo como cualquier designación, para poder designar al director de núcleo, tiene que vencer lo que es el concurso de mérito o el examen de competencia que se encuentra reglamentado en el reglamento de escalafón y que está sujeto a la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Educación. Siguiente. Ahora doy paso a que continúe mi compañera Jessica. ¿No se te escucha, Jessie? Ah, sí, perdón. Continuando con lo que es el artículo 17, aquí yo les voy a mencionar lo que son las atribuciones de la directora o el director de núcleo. La directora o director de núcleo tiene las siguientes atribuciones.
que viene a ser orientar y supervisar y evaluar el desempeño de los directores de los centros y unidades educativas, como también el funcionamiento de los ya mencionados en coordinación con los directores de educación. Establecer el mecanismo, un momentito, por favor. Establecer el mecanismo de coordinación permanente entre los directores de los centros y unidades educativas que conforman el núcleo. También lo que es remitir a la Dirección Distrital Educativa la solicitud de designación de las maestras y maestros de los centros educativos, como también el remitir a la Dirección Distrital lo que es el proyecto educativo y las propuestas anual consolidados con el núcleo, del núcleo. También está lo que es mantener una constante vinculación con las instancias de participación social comunitaria y madres y padres de familia, correspondientes al ámbito del núcleo educativo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en el artículo 18 nos habla de lo que son la dirección de unidad educativa, que es la instancia responsable de la gestión educativa y administración curricular del centro o unidad educativa dependiente de la dirección del núcleo. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 19 hace mención de lo que es la designación de la directora o director de unidad educativa. ¿Qué quiere decir? Que las directoras o directores de unidad educativa serán designadas o designados por los directores o directoras de los distritales de concurso de educación, como resultado de concurso de méritos y examen de competencias en el marco del reglamento de escalafón y la reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. Esto quiere decir que aquí ya nos está mencionando lo que son las designaciones del director o directora de la unidad educativa, que a lo mismo estos son designados por lo que es la dirección distrital, que también estos directores tienen que ser, se les aplica lo que es la prueba, ya sea prueba de méritos, o también es lo que es el examen para poder llegar a tomar este cargo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con lo que es el artículo 20, que habla de lo que son las atribuciones de la directora o director de centro o unidad educativa, que nos menciona más que todo que es la directora o director de centro o unidad educativa que tiene las siguientes atribuciones. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las principales funciones que tiene el director de unidad educativa son planificar, organizar y dirigir y supervisar los procesos pedagógicos. Otra de sus atribuciones es planificar, organizar y dirigir y controlar las actividades administrativas del centro o unidad educativa. ¿Qué quiere decir? Que él está a cargo de lo que son las organizaciones de las actividades, fechas cívicas y otros temas que se tengan que celebrar, ya sean actos cívicos, celebración de aniversario de la unidad educativa y otras actividades pedagógicas que hay en la unidad educativa. Él se encarga de coordinar todo esto con lo que es la junta escolar, con los docentes y con los estudiantes. A esto más que todo se lo podría llegar a llamar lo que es el calendario educativo, el calendario pedagógico dentro de la unidad educativa. Luego otro sería supervisar y evaluar lo que es el desempeño de todo el personal a su cargo, que quiere decir que él está a cargo de también supervisar el desempeño de la portera, de lo que es la regente, de la unidad educativa, ya sean de los docentes, más que todo de los docentes, para ver cómo están llevando su clase. Entonces tiene que hacer esta supervisión, no constante, pero lo mínimo tendría que ser 3 veces a la semana. Elevar anualmente al director de núcleo el proyecto educativo de la unidad educativa y el presupuesto correspondiente elaborados por lo que es el Consejo de Maestros. Esto más que todo nos habla de lo que viene a ser la mención del proyecto que tiene que ser presentado ante el director de núcleo. Luego otras funciones sería mantener una constante vinculación con las instancias de participación social, comunitaria y madres y padres de familia correspondientes al ámbito del centro o unidad educativa, que más que todo en esta partecita es donde el director también se encarga de lo que es la comunicación con los padres de familia, de los estudiantes y también las actividades que inmersan a los que son los padres de familia y también donde tiene que estar presente el director. Siguiente diapositiva, por favor.
También está lo que es supervisar la adecuada implementación del currículo educativo. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte que los estudiantes, que los maestros, los docentes tienen que presentar lo que son sus planificaciones ante el director. Estas planificaciones no pueden ser presentadas sin antes ser aprobadas por el director. Otras funciones es aprobar la programación anual de la unidad educativa en el marco del proyecto educativo. Más que todo, esto nos habla de lo que es el PAP, donde él es el que dirige esta planeación junto con los maestros y autoridades de lo que es la comunidad o zona donde se encuentra la unidad educativa. Otra sería registrar y sistematizar la estadística de alumnos, personal y docente administrativo. ¿Qué quiere decir aquí? Que él también está a cargo de lo que es llevar un control del personal que tiene a cargo y de los estudiantes que asisten a la unidad educativa, de esto lo que es, saca un informe, el cual presenta a lo que es la dirección distrital. Otra sería administrar la infraestructura y equipamiento de materiales del centro o unidad educativa. ¿Qué quiere decir? Que también está a cargo de la supervisión de la unidad educativa, ya sea si tuviera baños deteriorados, si tuviera techos en mal estado, o si falta, hay aulas que faltan lo que son vitrinas, sillas, entonces él tiene que hacer un reporte, un informe, el cual se presenta a la distrital para que la distrital pueda llegar pueda hacerle llegar la ayuda correspondiente a la unidad educativa. Siguiente diapositiva, por favor. Y este sería el final de nuestra presentación de lo que viene a ser el reglamento 0813. Muchas gracias por su atención. Y bueno, como menciona Jessy, gracias Jessy, encontramos ahí en lo que es el Decreto Supremo 0813, el 2011, Reglamento de la Dirección Departamental de Educación, las diferentes designaciones, formas de designaciones y también obligaciones de los distintos directores, ¿no? Director departamental, distrital y también el director de núcleo. Bueno, entonces eso sería todo. Vamos cerrando la socialización. Gracias por su atención y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.